Hola a todos mis increíbles suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos y que a mí personalmente me tiene muy emocionado compartir. Hablamos de esos momentos que se quedan grabados en el alma, de esas experiencias que solo se viven cuando el corazón está lleno de amor y la vida te regala un respiro perfecto. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de vacaciones perfectas solo con mi amor, y no estoy hablando de cualquier escapada, sino de cómo Can Yaman, nuestro querido actor, ha compartido recientemente un vistazo a lo que él considera la felicidad máxima en este aspecto. Prepárense para inspirarse, para soñar un poquito y, por qué no, para planear su propia aventura romántica. Y antes de que nos perdamos en este mar de romanticismo, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción es un gran impulso para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles este tipo de contenido que espero disfruten tanto como yo al crearlo. Así que pongámonos cómodos, porque vamos a desgranar qué es lo que hace que unas vacaciones sean perfectas solo con mi amor. Cuando escuchamos vacaciones perfectas, generalmente pensamos en playas paradisíacas, hoteles de lujo o aventuras emocionantes, pero cuando le añadimos solo con mi amor, la ecuación cambia por completo. Se trata de una conexión, de una complicidad que transforma cualquier lugar en el paraíso. Can Yaman, con su carisma habitual, nos ha dado una pincelada de esta filosofía. Aunque no ha revelado detalles exhaustivos de su escapada más reciente, las imágenes y las sensaciones que transmite nos hablan de una elección consciente, la de priorizar la intimidad y la calidad del tiempo compartido por encima de todo. Imaginen esto. Se trata de un itinerario repleto de actividades, ni de estar rodeado de multitudes o de intentar ver todos los puntos turísticos en un tiempo récord. Se trata más bien de encontrar ese rincón del mundo, ese hotel con encanto, o incluso esa casita rural, donde ambos puedan desconectar del mundo exterior y reconectar consigo mismos y, lo más importante, el uno con el otro. ¿Qué podría ser más tentador que eso? Las vacaciones perfectas solo con mi amor no son un destino, sino una experiencia. Es la suma de pequeños detalles que crean una atmósfera de pura felicidad compartida. Pensemos en las mañanas perezosas con un café compartido en la terraza, sin prisas, disfrutando de la luz del amanecer y de la conversación fluida. O tal vez tardes dedicadas a explorar calles desconocidas mano a mano, descubriendo pequeños cafés, mercados locales, o simplemente dejándose llevar por la intuición. La clave está en la espontaneidad y en la ausencia de presiones. No hay un tenemos que hacer esto o nos estamos perdiendo aquello. La única agenda es el deseo mutuo de estar juntos y disfrutar de la compañía. Can Yaman, al compartir estos momentos, nos está invitando a reflexionar sobre nuestras propias prioridades vacacionales. ¿Estamos buscando escapar de la rutina, o estamos buscando fortalecer lazos? A menudo estas dos cosas pueden ir de la mano, pero la esencia de las vacaciones perfectas solo con mi amor reside en poner el foco en la relación. Y no nos olvidemos de los escenarios. Aunque el amor y la conexión son los protagonistas, el entorno juega un papel crucial. Can Yaman ha sido visto en lugares que sugieren tanto relajación como belleza natural. Esto puede significar desde una isla remota con aguas cristalinas hasta unas montañas majestuosas donde el silencio y la serenidad invitan a la introspección. La elección del lugar en este contexto se convierte en una extensión de la intimidad. Un lugar apartado donde se pueda sentir la exclusividad de la experiencia, sin la necesidad de compartir cada rincón con otros turistas. Esto no significa necesariamente un lujo ostentoso, sino más bien un lugar que inspire paz, belleza y la sensación de estar en un mundo propio, aunque sea por unos días. ¿Y qué hay de las actividades? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuando se viaja solo con mi amor, las actividades tradicionales de vacaciones se redefinen. Las cenas románticas, por supuesto, son un clásico. Pero no se trata solo de la comida, sino del ambiente, una mesa a la luz de las velas, la música suave de fondo, y lo más importante, conversaciones profundas y significativas. Imaginen disfrutar de un buen vino compartiendo anécdotas, soñando juntos sobre el futuro, o simplemente agradeciendo la presencia del otro en sus vidas. Más allá de las cenas, la clave está en las actividades que fomentan la conexión. Puede ser dar un paseo en barco al atardecer, observar las estrellas lejos de la contaminación lumínica, o incluso pasar una tarde en un spa, relajándose y cuidándose mutuamente.
Incluso algo tan simple como leer un libro juntos en una hamaca, o escuchar música acurrucados en el sofá, puede convertirse en un momento inolvidable cuando se comparte con la persona adecuada. La fotografía y las redes sociales en la era actual juegan un papel importante. Can Yaman, como figura pública, comparte estas experiencias, y estas imágenes nos dan una ventana a su mundo. Pero es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales es, a menudo, una curaduría. Lo que realmente importa, lo que no se ve en las fotos, es la sensación de paz, la risa compartida, la complicidad en la mirada. Las vacaciones perfectas con amor no son para demostrarle al mundo cuánto la pasas bien, sino para vivirlo plenamente sin distracciones. Las fotos son un recuerdo, un dulce eco de esos momentos mágicos. La verdadera esencia reside en la experiencia vivida, en la intimidad construida. Y hablemos de la planificación. En este tipo de viajes, la planificación puede ser un factor importante, pero siempre con un toque de flexibilidad. A veces es la persona que ama la aventura quien organiza los detalles, mientras que el otro se encarga de traer la calma y la serenidad. Otras veces es un esfuerzo conjunto donde ambos aportan sus ideas y preferencias. Lo crucial es que el proceso de planificación en sí mismo sea una oportunidad para la conexión y la anticipación. Elegir juntos el destino, buscar hoteles, pensar en posibles actividades, todo esto puede ser una forma de empezar a vivir la experiencia antes de siquiera partir. Y una vez en el destino, la clave es la adaptabilidad. Si surge algo inesperado, una oportunidad no planificada, la flexibilidad es lo que permite disfrutar de esos momentos espontáneos que a menudo se convierten en los más memorables. Las vacaciones perfectas solo con mi amor también son una oportunidad para el crecimiento personal y de la pareja. Al estar lejos de las responsabilidades diarias, de las distracciones de la vida cotidiana, se abre un espacio para la introspección. Cada uno puede reconectar consigo mismo, con sus propias necesidades y deseos. Y al compartir esa intimidad, esa vulnerabilidad, la pareja puede fortalecerse, entenderse mejor y apoyarse mutuamente en sus caminos individuales. Es un tiempo para nutrir la relación, para recordarse por qué se eligieron, para reavivar la chispa que los unió en primer lugar. Consideremos algunos ejemplos concretos, aunque sean hipotéticos, inspirados en la idea de Can Yaman. Imaginen una cabaña acogedora en los Alpes suizos. Despertar con el aroma a pino y café recién hecho, salir a la terraza a contemplar las cumbres nevadas, y luego pasar el día haciendo senderismo por rutas tranquilas, deteniéndose para un picnic improvisado con quesos locales y pan crujiente. La noche se llenaría de una chimenea crepitante, tal vez jugando a las cartas o simplemente conversando a la luz tenue. O piensen en una villa aislada en la costa amalfitana, Italia. Días dedicados a explorar pequeños pueblos pesqueros, degustar pasta fresca y mariscos, y por supuesto, disfrutar de los atardeceres espectaculares sobre el mar Tirreno. Las tardes se pasarían leyendo en tumbonas con vistas infinitas, o dando paseos en barco explorando calas escondidas. El punto es la simplicidad, la autenticidad y la conexión profunda. La clave entonces para unas vacaciones perfectas solo con mi amor, no está en la opulencia ni en la excentricidad, sino en la intención y en la conexión. Es un acto de amor, tanto hacia la pareja como hacia uno mismo, dedicar tiempo de calidad a fortalecer los lazos y a crear recuerdos imborrables. Can Yaman, al compartir estos momentos, nos recuerda que la felicidad a menudo se encuentra en los lugares más sencillos, en las experiencias más íntimas, y sobre todo, en la compañía de la persona que amamos. En resumen, amigos, hemos explorado la idea de que las vacaciones perfectas no siempre implican multitudes, planes ambiciosos o destinos exóticos. A menudo la verdadera perfección reside en la intimidad, en la conexión profunda y en la simple alegría de estar juntos, solo ustedes dos. Can Yaman nos ha dado un ejemplo inspirador de cómo priorizar estos momentos, recordándonos que el amor es el ingrediente secreto que transforma cualquier lugar en un paraíso personal. Hemos hablado de la importancia de la elección del destino, de las actividades que fomentan la conexión, de la flexibilidad en la planificación y sobre todo, del crecimiento y fortalecimiento que se experimenta en pareja a través de estas escapadas. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus secretos para unas vacaciones perfectas en pareja? ¿Han tenido alguna experiencia similar que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y estoy deseando saber sus historias.
Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta para que sepamos que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con su pareja, con cualquiera que necesite un poco de inspiración romántica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura. Adiós.